Muy buenas noches, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenas noches, magíster. Buenas noches. Buenas noches con todos. Bien, bueno, solo por recordar así rapidito, el día lunes tendremos la evaluación de la unidad número 1. Hoy vamos a terminar con la unidad 1. Ese era el objetivo de esta clase, recuperar un poco lo que hemos perdido. Y lo otro, que el día lunes no se olviden que el grupo 1 ya tiene también que exponer, ¿no es cierto? Me parece que ya leímos el tema al grupo número 1. Y Diana también ya me envió cómo estaban conformados los grupos, así que muchísimas gracias por eso. Entonces ya estamos listos también con las exposiciones. Bien, como no tenemos mucho tiempo, vamos a empezar. Bueno, en esta clase vamos a hablar un poco sobre, o a complementar más bien, el asunto de la lectura fonética. ¿Sí? Nosotros, desde que aprendemos pues, a leer y escribir, ¿no es cierto? Nos enseñan, pues, a reconocer las letras a través de su escritura y también a través del sonido. Esa es la fonética, ¿no es cierto? Yo les ponía un ejemplo la clase anterior, les decía que cuando aprendemos a hablar otro idioma, por ejemplo, nos enseñan cómo se ve la letra y cómo suena la letra, ¿no es cierto? Y luego, bueno, claro, cómo se escribe, ¿sí? Pero cuando se aprende a leer, nos enseñan cómo se escribe, cómo se ve y cómo suena, ¿sí? Entonces eso va a ser importante. Por ejemplo, a un niño que le enseñan a escribir la palabra perro, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo le enseñan a escribir la palabra perro? Indicándole la imagen del animal, ¿no es cierto? ¿Te han dado cuenta? Entonces al niño le dicen, a ver, este es un perro y esto suena a perro, ¿sí? Esa es la manera de enseñar a leer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el niño debe crear un contexto, ¿sí? Sobre lo que está leyendo. Entonces debe tener la idea, debe tener la imagen de lo que está leyendo. No solamente saber que está compuesto de la P, de la O, de dos Rs, de la E, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el niño debe saber qué significa, debe ser consciente de lo que está leyendo. Ojo, pero obviamente la lectura fonética es el inicio de la lectura. Luego viene la lectura comprensiva, ¿no es cierto? Y aquí tengo una pregunta, a ver. En el ejemplo que les acabo de decir, el niño aprende a leer con la imagen del perro, ¿no es cierto? Dice, a ver, ese es un perro y ahora sé cómo suena la palabra perro. Sí, lo asocia, ¿no es cierto? Asocia la imagen con el sonido y con la unión de varias letras, ¿sí? Entonces nosotros, en nuestro caso, ya sabemos leer, ya sabemos que cuando digo perro me viene a la imagen automáticamente de un perro, de cualquiera que este sea, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, cuando aprendemos a leer comprensivamente, ¿cuál será el contexto que tendríamos que analizar previo a la lectura? ¿Cuál sería nuestra imagen previo a una lectura? ¿Quién me dice a ver? No sé si me comprendieron la pregunta. O no sé, están enganchados con la clase. Magister, ¿puede formular de otra forma la pregunta, por favor? Sí, por favor, yo tampoco le entendí A bien. ver, vamos de nuevo. Cuando un niño aprende a leer, ¿sí? Le asocian las letras y las palabras con la imagen. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Si yo le estoy enseñando a leer la palabra perro al niño,
yo le voy a indicar la imagen de un perro. ¿Estamos? Ese es el contexto del niño. El niño relaciona la imagen con la palabra. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, si ese es el contexto del niño que está aprendiendo a leer, ¿no es cierto? ¿Cuál será nuestro contexto que estamos aprendiendo a leer comprensivamente? ¿Sí? Es decir, antes de coger un libro, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál será el contexto que yo tengo que hacerme para comprender lo que voy a leer? ¿O cojo el libro y leo y ya? Pues sí se puede ser, por ejemplo, lo primero que es ver el título y más o menos buscar lo que uno está tratando de leer. Por ejemplo, yo me refiero, en mi caso, a mí me gustan mucho las cosas de ficción, entonces para mí Dan Brown es una persona que escribe sobre eso. Entonces yo busco el título y más o menos ya identifico de qué puede ser. Ya, puede ser, puede ser. Busco el título y más o menos investigo de qué se trata. Bien, ¿qué más puedo hacer? ¿Cuál es mi contexto? Porque si voy a leer comprensivamente, no es recomendable coger el libro y leer o solamente hacer eso. Así como el niño asocia la imagen del perro con la palabra, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Mirta nos dice buscar de qué se trata el título. Perfecto. ¿Qué más deberíamos hacer? En la contraportada del libro que siempre viene una breve introducción de qué se trata. Ya, correcto. Muy bien. La sinopsis creo que se llama, ¿no es cierto? Sí, a veces no le paramos bola. Sí. O en la contraportada, no sé si han visto, a veces hay una pequeña biografía del autor, inclusive. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro contexto. Nosotros deberíamos investigar un poquito antes de leer cualquier libro. ¿Quién es el autor? ¿En en qué fecha? ¿Qué pasó en el año en que el autor escribió ese libro? O cualquier texto, no solo un libro, ¿no es cierto? Buscar una breve introducción si es que el libro no lo tiene. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos asociando lo que vamos a leer con el contexto. Lo mismo que el niño. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, ese es nuestro contexto cuando leemos comprensivamente, es decir, ya no vamos a identificar, ¿no es cierto? Como dice aquí en la fonética, los sonidos individuales, ¿sí? Porque el niño aprende a leer así, ¿no es cierto? Para luego pasar a la comprensión. Nosotros ya no vamos a distinguir las letras individualmente, eso ya sabemos hacer, pero sí tenemos que relacionar con el contexto, que sigue siendo fonético porque yo voy leyendo y voy comprendiendo. ¿Sí? Cuando hablamos de lectura fonética, estamos diciendo, ojo, que lo que estamos leyendo vamos comprendiendo, vamos entendiendo, ¿no es cierto? Vamos asociando, es más, ¿no es cierto? En esta imagen, ¿qué puede ver usted? Que una persona está leyendo una receta y la otra persona está haciendo esa receta, ¿no es cierto? Está poniendo en práctica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que lo que estoy leyendo, estoy comprendiendo para poder hacer una receta, ¿no es cierto? Estoy leyendo la receta y estoy poniendo en práctica lo que ahí dice. Entonces, de eso se trata la lectura comprensiva. Yo leo y entiendo de qué se trata, porque si yo no sé quién es el autor, no sé en qué año se escribió ese libro, supóngase que se escribieron en plena Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces digo, razón, ¿no es cierto? Fue escrito en la guerra. Por eso es que habla mucho sobre soldados, habla mucho sobre estrategias. Entiendo, le entiendo al autor. ¿Sí? Entonces, miren, esa es de las que ya vimos la clase anterior sobre estas macroestrategias, macrotécnicas y las microtécnicas. También hay este tipo de sugerencias. Comprender el contexto antes de leer. ¿Sí? Me va a servir muchísimo. ¿Cierto? Entonces, obviamente, hay muchas estrategias que me van a servir para leer fonéticamente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pero
nosotros, aparte, claro, y aprendemos a pronunciar las letras individualmente, luego aprendemos a unirlas, ¿no es cierto? Sí, yo me acuerdo, hasta ahora no me olvido que en la escuela típico, el pape, pipo, pu. Yo no sé por qué debe haber alguna razón, pero siempre nos enseñan las primeras vocales, las primeras sílabas, perdón, que nos enseñan son el pape, pipo, pu, bla, ble, bli, blo, blu, ¿no es cierto? Entonces, ese es el sonido o el método silábico. Ahora se está discutiendo mucho sobre el método silábico, ¿no? En las escuelas se está enseñando, tratando de enseñar con palabras completas, ¿sí? Ya no sílaba por sílaba, sino ahora palabras completas, y para eso ayuda muchísimo la cuestión visual, auditiva, kinestésica, ¿sí? Porque, por ejemplo, los niños pueden beneficiarse al ver las letras y los sonidos representados visualmente, es decir, la imagen del perro, ¿sí? Escucharlos pronunciar en voz alta y usar manipulativos para manipular físicamente los sonidos y las letras, ¿sí? Entonces el niño aprende a identificar no solamente escuchando, sino también observando. Así también se aprende a leer, ¿no es cierto? Lógicamente. ¿Sí? Entonces, como les decía, ¿no? Obviamente para este proceso de aprender a leer, sí tenemos varias estrategias, varios métodos, ¿sí? Pero yo creo que sea el silábico o sea el de reconocimiento de palabras completas, cualquiera nos sirve para que los niños aprendan a leer, no solo los niños, sino también cuando estamos hablando de alfabetismo, ¿sí? Ahora, esto obviamente trasladado a nuestra realidad no es otra cosa que ir comprendiendo, como les dije hace un momento, contextos, ¿sí? Y para eso nos va a servir las estrategias que les acabo de mencionar. Entonces, obviamente, la lectura fonética sigue siendo, por obvias razones, un componente fundamental en la primera infancia, ¿no es cierto? Sí, obvio, esto no va a salir del currículum, esto no va a salir de los planes de estudio. Segundo grado de básica, obligatoriamente aprender a leer y escribir. Ahora, por eso es que todo tiene una razón de ser en la educación. A veces nosotros, ¿no es cierto?, como papitos, nos desesperamos y decimos, mi hijo está en primero de básica y todavía no sabe leer. Y en la escuela tal ya le enseñaron a leer, y mi hijo no. Esta escuela está atrasada, ¿sí? ¿No es cierto? Especialmente eso pasa con las escuelas particulares. Quieren acelerar los procesos para decir que ellos son los mejores, ¿no es cierto? Eso pasa, ¿sí? Entonces, hay un proceso para cada etapa del aprendizaje. Vamos a ver un gráfico sobre el aprendizaje más adelante. Entonces, el aprendizaje tiene etapas y no vale acelerar esas etapas. Entonces, en primero, obviamente, tendrán, desde inicial, tienen contacto con ciertas letras, pero es en segundo cuando aprenden a leer y escribir, ¿sí? Tenemos también la lectura intelectual. Obviamente, esta lectura intelectual es cuando ya nosotros tenemos la capacidad de reconocer ideologías, de realizar nosotros representaciones, ¿sí? Donde el autor obviamente nos está diciendo, ¿no es cierto?, qué es o hacia dónde nos quiere llevar con sus ideas, pero nosotros ya tenemos la capacidad de construir un texto, es decir, de nosotros tener la capacidad de comprender esa realidad a la que el autor nos está llevando, ¿sí? Y ojo, ya cuando leemos comprensivamente, yo puedo decidir qué entendí, qué no entendí, ¿no es cierto? Es decir, yo inclusive le puedo dar un final, le puedo poner mis propios personajes, ¿sí? Más adelante ya vamos a ver cómo, con ejercicios, vamos a aprender a deconstruir textos, ¿sí? Pero para eso, para esta lectura intelectual, lo primero es lo primero. ¿Qué será lo primero? Comprender lo que el autor me quiere decir, ¿no es cierto? Comprender. Pero frente a esa comprensión, yo tengo toda la libertad o potestad como lector, ¿sí? De tener mi punto de vista, ¿no es cierto? De eso se trata la lectura, ¿sí? De formarnos un criterio
frente a cualquiera de los textos. Eso ya les había mencionado algo la clase pasada. Ahora, como les dije, en el método fonético, obviamente empieza, ¿sí? Por las vocales, empieza a reconocer estas 5 letras que obviamente mueven todo el abecedario, ¿no? Esta es la importancia del método. ¿Aló? Heidi, llámala a la CRI y dile que... Ya le iba a decir, aló, ¿con quién hablo? Pero no ha sido a mí la llamada. Sí, entonces, la fonética es el estudio de los sonidos del habla y su producción, transmisión y percepción. Comprender la fonética es crucial para los lingüistas, los estudiantes de idiomas y los terapeutas del habla. Los métodos fonéticos se utilizan para analizar y describir los sonidos del habla y se pueden dividir en 3 categorías principales: la fonética articulatoria, acústica y perceptual. ¿Sí? ¿Cuál es la fonética articulatoria? ¿Sí? Es decir, nosotros articulamos todos los órganos para hablar, ¿no es cierto? Esa es la fonética articulatoria. Si ven que obviamente todos nos damos cuenta que cuando hablamos movemos varios órganos, ¿no es cierto? Varias partes de la cara, los labios, la lengua, las cuerdas vocales, se nos infla el pecho. Bueno, sí, entonces las personas que tienen dificultades con el habla tienen que hacer ejercicios para poder hablar, ¿no es cierto? Y eso utilizan mucho los terapeutas del lenguaje, ¿sí? Todos los articuladores, por ejemplo, incluyen los labios, la lengua, los dientes, el paladar, las cuerdas vocales. Entonces, el movimiento de todos estos órganos producen un sonido. Por ejemplo, cuando decimos el sonido P, cerramos los labios y soltamos una ráfaga de aire, ¿cierto? El proceso de producción del habla se puede dividir en 3 etapas: iniciación, fonación y articulación. Durante la iniciación, el hablante decide decir algo y planifica la secuencia de sonidos. En la fonación, las cuerdas vocales vibran para producir sonido. En cambio, con la articulación, los articuladores dan forma a las ondas sonoras producidas por las cuerdas vocales en sonidos reconocibles del habla, ¿sí? Nosotros, lógicamente, cuando estamos aprendiendo a hablar, cuando estamos aprendiendo a identificar, también tenemos que saber, ¿sí?, que la parte de la articulación es importante. Usted ha visto con los oradores, ¿no es cierto?, cómo abren la boca para producir correctamente las palabras, ¿sí? En cambio, muchos de nosotros hablamos, pero así de corrido, cosa que a veces ni nos entienden, ¿no es cierto? Entonces, hablar pausado, con la respiración es importantísimo para producir un sonido adecuado, ¿sí? Las pausas, bueno, etcétera. Entonces, mire, aprender a leer, aprender a hablar, aprender fonética, no es solamente yo sé todo el alfabeto y listo, ¿no es cierto? Tienen otros elementos interesantes que son parte de. La fonética acústica, en cambio, es el estudio de las propiedades físicas de las ondas sonoras y su relación con los sonidos del habla. Las ondas de sonido son creadas por vibraciones, ¿no es cierto?, ¿sí?, desde las cuerdas vocales, y obviamente producen un sonido, ¿sí? Por ejemplo, el sonido P tiene un breve estallido de energía de alta frecuencia al comienzo del sonido. El sonido S, en cambio, tiene una duración más larga y una calidad similar a un ruido de alta frecuencia. Entonces, la fonética acústica también se utiliza para estudiar la relación entre los sonidos del habla y el entorno. Por ejemplo, la acústica del habla puede verse afectada por el tamaño y la forma del tracto vocal del hablante, la distancia entre el hablante y el oyente y la presencia de ruido de fondo. Usted ha visto que siempre tenemos algún amigo, tenemos algún familiar, tenemos algún compañero. Todos creo que tenemos una persona que no habla, no que grita. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Entonces,
Ella o él no habla, él grita, o ella grita, ¿sí o no? Hablan, pero en alta voz toda la vida. Pues miren, depende de esta caja fonética, ¿no es cierto?, de que tenemos en nuestra boca, ¿sí?, el tracto vocal, entonces producimos los sonidos. En cambio, hay otras personas que no se les escucha, ¿sí? Toca hacer, ¿qué? Hable más durito, alce la voz. Pero hay personas, ¿no es cierto?, que o hablan demasiado alto y otras que hablan demasiado bajo. Solo uno. Lo otro, la cuestión de la distancia. Si una persona está al lado mío, yo automáticamente diría que hasta inconscientemente no voy a alzar mucho la voz, ¿cierto? Pero si está más lejos, voy a alzar la voz y eso también dependerá. Y por último, el ruido externo que tengamos al momento de una conversación, ¿sí? Entonces, todo este conjunto de elementos tienen que ver con el asunto de la fonética, ¿sí? Entonces, no es solo reconocer palabras, reconocer letras y ver y escuchar cómo suenan. ¿Sí? Es todo unos elementos. La fonética perceptiva, en cambio, es el estudio de cómo se expresan los sonidos del habla. ¿Sí? Es decir, cómo perciben los oyentes. El proceso de percepción del habla involucra la extracción de información fonética de la señal acústica. ¿Sí? Pues obviamente dependerá del idioma, dependerá de qué tipo del contexto donde se está desenvolviendo las palabras, etcétera. Por ejemplo, los oyentes pueden distinguir entre los sonidos P y B. Aunque ambos sean producidos por los mismos articuladores, los factores ambientales pueden afectar la percepción del habla. ¿Sí? Por ejemplo, el ruido de fondo puede dificultar que los oyentes distingan entre los sonidos del habla. Entonces, dentro de este proceso, no está solamente el hablar, sino también está el proceso de escuchar, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo ¿por qué entiendo lo que me dice? Porque aprendí a articular, aprendí a reconocer los sonidos, aprendí a relacionarlos con las letras para producir palabras, oraciones, ideas, etcétera. Entonces, todo es un proceso. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de fonética, no estamos hablando solo del acto de leer o reconocer palabras, ¿sí? También cómo las percibimos. Bien, hasta ahí el método fonético. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esto con lo que se complementó con lo que hablamos la clase anterior. ¿No? Bien, pues sigamos. Cuando hablamos de un planteamiento didáctico, estamos diciendo la forma en que nosotros vamos a enseñar, ¿no es cierto? O a aprender, ¿sí? El enfoque didáctico es un método de enseñanza que se utilizó durante muchos siglos, ¿sí? Especialmente en la antigua Grecia, donde obviamente los profesores eran vistos como autoridades, ¿no es cierto? ¿Sí? Que obviamente impartían conocimientos a sus alumnos. Esta idea del maestro en la antigua Grecia, obviamente, era considerada como el maestro como una persona de clase alta, ¿sí? El conocimiento, bueno, yo pensaría que hasta ahora, el conocimiento le da un cierto estatus, ¿sí? En la sociedad, más antes que ahora, ¿cierto? ¿Sí? Y la gente pensaba que lo que el maestro decía, todo era absoluta verdad. No había razón para que el maestro esté equivocado, ¿no es cierto? Así nace esta dinámica del maestro y del estudiante, ¿sí? La palabra didáctica viene de la palabra enseñanza, enseñar. Ahora, el enfoque didáctico se caracteriza por varios elementos, incluido el papel del maestro como una figura de autoridad, lo que les decía hace un momento, ¿no es cierto? El uso de planes de lecciones estructurados, secuenciados, y un énfasis en la repetición y la memorización, ¿sí? Entonces, lógicamente, estos procesos de aprendizaje, estos procesos de enseñanza van cambiando con el tiempo,
¿sí? Yo, bueno, no sé quién sea de mi tiempo, pero en mi tiempo todo era memorizado, ¿no es cierto? Por favor, de la página 1 a la página 10 para mañana lección oral. ¿Y qué pasaba si no decía igualito a lo que estaba en el libro? ¿Qué pasaba? A ver, ¿quién es de mi tiempo? No, tampoco soy tan viejo, ¿no? Por si acaso. Diana, Buenas noches, magister. En mi caso, a mí me decían, ser, usted no ha leído, no prestó atención, esto no es exactamente lo que quiso decir el libro. qué suerte, ¿sí? Qué suerte que solo le hayan puesto 0. ¿Qué pasaba antes? A ver, lo que somos de antes de la leva de Diana. ¿Qué pasaba cuando no repetíamos igual que en el libro? Ponga la mano. Eso, ahí son de mi tiempo. Ponga la mano y el regreso, ¿no es cierto? Sí, y dependiendo de cuánto se equivoque, le rompían o no le rompían la regla en la mano. Entonces, la memorización obviamente es una técnica muy buena, sí, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Pero no es la única o tampoco es la base de la lectura. Antes se pensaba que sí, ahora no. Por eso ahora hay técnicas o conocemos técnicas para aprender comprensivamente y no de memoria, porque pasa eso muchísimo en los colegios, ¿no? Estudiantes que, entre comillas, son brillantes, sí, para aprenderse de memoria, pero el momento en que usted le hace reflexionar no sabe. O los estudiantes que generalmente aprenden todo de memoria, no tienen la capacidad para resolver problemas. No tienen esa capacidad, ¿sí? Entonces, la memorización es una técnica muy buena, pero no la mejor, o no la única para aprender algo, en definitiva. Y miren, esta es la situación del aprendizaje, ¿sí? Todo, obviamente, todo parte de un contexto. Yo insisto con el contexto, ¿cierto? Insisto, porque ese contexto tiene que ver con lo que nosotros vamos a aprender, ¿sí? Una justificación inicial, un fin, ¿no es cierto? Tener un objetivo, ¿sí? Yo por ejemplo, les decía en la clase anterior, creo que les decía a ustedes, yo soy malísimo para matemáticas y nunca me gustaron las matemáticas, hasta ahora, ¿sí? Pero yo recién entendí por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué no aprendemos matemáticas? A ver, ¿por qué nos cuesta tanto a algunos? Creo que a la mayoría. Hay otros que se les hace muy fácil, pero eso es otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué las matemáticas le tenemos tanto miedo, especialmente en el colegio? ¿Qué pasa con las matemáticas? ¿Qué creen? A ver, ¿por qué cuesta tanto aprender matemáticas? ¿Sí, estimada Ariana? Magister, yo creería porque no hay muy buenas bases desde el inicio y ya luego llegamos al colegio y nos ponen un ejercicio y no nos olvidamos, no hay un repaso constante por el mismo hecho de que tenemos miedo. Ya, puede ser. Mirta, Yo creo que porque desde un principio nos enseñan con presión las matemáticas. Entonces, uno, por ejemplo, las tablas, yo me acuerdo que mi mamá me hacía sentarme al lado de ella y que yo dé, y si respondía mal ya era una hablada. Entonces, creo que a mí, yo también no me gusta matemáticas, pero es por esa presión que yo tenía. Entonces, no pude aprenderle con gusto esa materia. es que antes decían el conocimiento así era, ¿cómo era? El conocimiento con sangre entra, algo así era, ¿no? Un lema tenían en las escuelas. Pero más que todo, se dificulta porque no nos explican para qué nos sirve en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Empezamos 2 por 2, 2, 3, 2 por 4, así como dice Mirta, pero nunca nos explican para qué sirve, ¿no es cierto? Yo tengo a mi hija que tiene 15 años y a veces viene, y no es buena para matemáticas, pero viene y dice, papi, ¿para qué nos sirve estudiar esto? O sea, no les explican, vean que le están estudiando matemáticas como me enseñaron a mí.
Imagínense con tantos años de diferencia. Sí. Entonces, pero tienen el mismo método hasta ahora. No ha evolucionado la enseñanza de las matemáticas, especialmente. ¿No es cierto? Entonces no nos explican para qué nos sirve. Ese es el problema. Para la vida cotidiana. ¿Sí? Si va a hacer bien ejercicio del álgebra de Baldor, pero primero explicaré para qué, pues. ¿No es cierto? Y el desarrollo lógico-matemático es fundamental para la toma de decisiones. ¿Sí? Pero si nos explicaran desde ese enfoque, fuera distinto, ¿cierto? Sí, entonces, obviamente necesitamos objetivos, necesitamos ciclos, metodologías y sobre todo el interés, saber para qué y para qué me sirve. Y bueno, después de la siguiente semana, o mejor dicho, la siguiente semana, vamos a empezar con nuestros ejercicios de aplicación, ¿sí? Tanto en lectura como en escritura. Entonces nosotros vamos a hacer algunos trabajitos. Recuerden que yo les había dicho antes de empezar el semestre, o bueno, cuando arrancó el semestre, que vamos a trabajar algunos productos en clase, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ejercicios de aplicación, normalmente es para mejorar nuestras habilidades, ¿no es cierto? De lectura, escritura y lenguaje, ¿sí? Entonces vamos a hacer varios ejercicios de comprensión lectora, de escritura, vocabulario, gramática, bueno, entre otras cosas. Ya vamos a empezar, después él te había dicho el lunes, ¿no? Después del foro, ya viene el libro, entonces usted ya tiene que aplicar la macro técnica del resumen, con todos sus pasos. Yo cuando ya les pongo la tarea, ya les voy a explicar qué nomás es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Es un ejercicio de aplicación. Por ejemplo, cuando hablamos de comprensión lectora, ¿sí? Estamos hablando de escribir artículos, ¿no es cierto?, breves para leer y luego pedir que se lo resuman con propias palabras, etcétera. Entonces, podemos utilizar organizadores gráficos como mapas mentales, diagramas de flujo, ¿sí? Para ayudar a los alumnos a visualizar las relaciones entre las ideas. Recuerden que dentro de las técnicas del resumen está hacer un organizador, ¿no es cierto? El ejemplo chiquitito que hicimos el día lunes, ¿sí? Yo les decía, hacer un mapa mental, un diagrama, un mapa conceptual, etcétera, nos ayuda a relacionar las ideas del texto. Ese es el objetivo de un organizador, ¿sí? Entonces, vamos a poner en práctica esto. Si bien es cierto decir que, qué aburrido que ha sido esta materia, bueno, puede que sí, pero vamos a aplicar. Y cuando usted aplique, se va a dar cuenta que funciona, funciona. Cuando hablamos de lectura, ¿sí? Los ejercicios ayudan a organizar ideas, estructurar párrafos, mejorar habilidades de escritura. Los alumnos pueden practicar la escritura de diferentes géneros. Vamos a escribir ensayos, informes, cartas, ¿sí? Cuando escribimos nos concentramos también en la gramática, puntuación, habilidades, ¿no es cierto? En este caso se les puede dar un mensaje de escritura y pedirles que se escriba un ensayo, por ejemplo. Este ejercicio ayuda a los alumnos, y no solamente a los alumnos, sino a las personas que quieren desarrollar esta habilidad de la lectoescritura, a desarrollar sus habilidades, obviamente, de escritura y mejorar su capacidad para comunicarse de manera efectiva. Recuerde que comunicarse no es solamente hablar, sino hay muchas formas, ¿no es cierto? A través de la lectura, la escritura, nuestro cuerpo, ¿sí? Entre otras cosas. Bien, ese ha sido el breve resumen para lograr concluir esta unidad y que ustedes tengan pues los elementos para que puedan rendir la evaluación el día lunes. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Que no callen ahora. Quiero decir, hablen ahora o callen para siempre. ¿No? Sí, con este complemento de
del tema anterior, así que espero que haya quedado claro para... Profe, una consultita. Dígame, claro, Yo soy del grupo que nos toca el día lunes. Un ya. caso, tal vez si necesitamos como tutoría o tal vez una guía para saber si se está formando bien la exposición. Tal vez se le puede escribir al Teams, profe. Ah, sí, sí, claro, no hay problema. Ya. Eso nomás, muy amable. No hay ningún inconveniente. Bueno, les agradezco muchísimo que se hayan tomado esta horita para conectarse y eso quiere decir mucho el interés también que tienen ustedes por seguir con la asignatura, ¿no es cierto? Yo sé que es un horario fuera de lo habitual, pero era necesario para no dejar suelto estos últimos temas para terminar bien la unidad número 1. Recuerden que el lunes arrancamos con la unidad número 2, arrancamos con las exposiciones, tenemos la evaluación y si nos queda tiempo ya empezaremos a aplicar estos ejercicios. Y si no, pues los ejercicios empezarán la próxima semana. ¿Sí? Si no hay más, que tengan una linda noche. Muchísimas gracias. Buenas Buenas noches. noches, profe. Gracias, hasta luego. Buenas noches.